Bueno, chinos, vamos a trabajar osciladores acoplados. Si escuchan por ahí a mi hijo, pues ni modos, el espacio es pequeño. Vamos a mirar esta vaina con algún detenimiento. Hasta ahora hemos mirado pues osciladores sencillitos, ¿no? Vimos el caso de la masa resorte, el caso del péndulo simple, el péndulo físico, etcétera. Pero resulta que hay más. eh, y sobre todo lo podemos ver en términos de cómo se ha modelado, por ejemplo, la materia. Esta ha sido modelada, yo ya les había contado en términos de osciladores acoplados. ¿Qué son osciladores acoplados? Ya tratamos de hacer la primera experiencia amarrando dos péndulos simples, poniéndoles una cuerda que los une a los dos y mirando más o menos qué sucede, y es que el uno va a influenciar al otro, ¿sí o no? Entonces, resulta que hay vainas interesantes cuando miramos los osciladores acoplados, eh, como por ejemplo el hecho de que eh, cuando ustedes acoplan el sistema, ustedes pueden ver más de una forma en la que él va a oscilar. No solamente la oscilación, digamos, eh, de ambos para adelante y para atrás al mismo tiempo. Podría ser uno para adelante y uno para atrás, es decir, desfasados. O podría ser que uno está quieto y el otro empieza a moverse. En ese caso lo que hay es transferencia de energía. Eso fue más o menos lo que vimos con el video de la última vez que tuvimos clase presencial. Pero la idea es que para cada una de estas formas en las que el sistema puede oscilar, em, todas las partes del sistema oscilan con la misma frecuencia. Esas maneras posibles en las que el sistema puede oscilar se llaman modos normales, y las frecuencias con las cuales oscila cada una de esas formas se llaman frecuencias normales. ¿Listo? Eh, Como les digo, esto es supremamente útil porque es la manera en la que computacionalmente se calculan propiedades de la materia, tomando los átomos de cada elemento, digamos, como osciladores acoplados. Solamente que ustedes imagínense que un átomo puede tener, digamos, cuatro o más compañeros a los lados, pero asumamos por ahora que estamos como en un cuadrito. Podría tener del orden de cuatro compañeros asociados, e imagínense que está unido a todos por resortes. Entonces imagínense un sistema de masa resorte donde tenemos un total de cinco o más masitas acopladas por un resorte. Entonces, intuitivamente sabemos que si movemos esa vaina para cualquier lado, pues eso se va a volver un masacote porque todos los resortes van a estar involucrados. Y ahora peor, si ustedes ponen átomos distintos juntos, como en la mayoría de los compuestos, como por ejemplo para ustedes en los componentes electrónicos donde tienen germanio y se habla de germanio dopado, es decir, que tiene impurezas o átomos de otro tipo de elementos, entonces estaríamos hablando fuera de eso de resortes diferentes. Si ustedes acoplan un átomo, yo que sé, de un hidrógeno con un oxígeno, eh, no es lo mismo que tener acoplados dos átomos de oxígeno o dos átomos de hidrógeno. Y eso nosotros lo asumimos con dos resortes de constante de fuerza diferente. Entonces, el estudio de esto es supremamente importante. Miremos las características físicas de los osciladores acoplados. Entonces, el ejemplo es, cojamos dos péndulos con la misma longitud, de manera que sus periodos de oscilación sean los mismos, y pongámosles una cuerdita, como fue el que vimos en el video. Este es el ejemplo. Entonces, de forma intuitiva, ustedes pueden pensar en las posibles formas en las que esa vaina se va a mover. La primera es, cojamos esas pepas y jalémoslas hacia nosotros, saliendo de la pantalla. Al mismo tiempo, las dos se sueltan. En el tiempo cero empiezo a contar. Las dos oscilan con la misma frecuencia. Y pues como es un sistema ideal, asumimos que no hay pérdida de energía. Entonces esa vaina se queda ahí por siempre y para siempre. ¿Listo? La otra posibilidad es que cojamos
y desplacemos las dos masas en direcciones opuestas, como ya les dije. Metan uno o jálenlo hacia atrás de la pantalla y el otro jálenlo hacia el frente de la pantalla, hacia ustedes. Cuando estén en la amplitud máxima, los dos a la misma amplitud los liberan y ahí empezamos a contar. ¿Listo? ¿Cuál sería la tercera posibilidad? Que solo desplazamos una y la otra la dejamos en la posición de equilibrio, o sea, quietecita. ¿Listo? La cuestión interesante es acá. ¿Qué es lo que va a suceder? La primera masa empieza a oscilar y la amplitud empieza a decrecer, porque le estoy transfiriendo a través de la cuerda transversal energía al otro péndulo. Entonces eventualmente el otro péndulo va a empezar a moverse. Va a llegar un punto en el que los dos se van a ver idénticos y luego el segundo péndulo va a seguir absorbiendo más y más energía y el otro va a ir deteniéndose lentamente hasta que queda detenido por completo y ahora es el segundo péndulo el que oscila. Y luego la transferencia va a ir hacia el otro lado y luego nuevamente de regreso y así asumiendo que nuestro sistema es ideal. ¿Listo? Entonces decimos que el ciclo se repite y que la energía se transfiere de masa a masa durante toda la eternidad. Entonces ahora la cuestión es, bueno, listo, vamos a hablar de eso que ya dijimos que son las formas posibles en las que esos sistemas acoplados oscilan y a eso lo llamamos modos normales, ¿listo? Pero pues ahora lo vamos a hacer de forma matemática, bien interesante. Entonces, lo primero es, hagamos este nuevo sistema tiene dos péndulos de longitud L con las masas idénticas, pero yo los acoplo a través de un resorte. Entonces, vamos a imaginarnos ya no que yo jalo las pepas hacia el frente o hacia atrás, saliendo de la pantalla o entrando en la pantalla, sino que ahora vamos a mirar que esta vaina puede oscilar, lo vamos a poner a oscilar en el plano de la pantalla, es decir, hacia su izquierda o hacia su derecha. Entonces, ¿cuál es la primera y la más breve? Ustedes dicen, ah, pues cojo la masa A, esta masa, y la jalo para allá. Eso inmediatamente induce un desplazamiento de esta en la misma cantidad porque este resorte no ha actuado para nada. ¿Listo? Entonces nosotros soltamos esa vaina y esto empieza a oscilar de esta manera. Miremos ese primer caso. Entonces, eso lo tenemos aquí. Voy a leerle rápidamente. En el primer caso desplazamos cada masa en la misma dirección y una misma cantidad o distancia. Luego lo soltamos. Si lo soltamos desde estas distancias, empezamos a contar ahí. Eso quiere decir que comienza desde el reposo y además comienza en el máximo de su amplitud. Entonces eso implica que la constante de fase vale 0. Entonces para cada uno de los péndulos yo tengo una solución, que son las que ya conocemos porque ya hicimos el péndulo simple. A coseno de omega 1 por t más phi donde phi vale 0 y para xb a coseno de omega 1 por t más phi donde phi vale 0. ¿Por qué? Vuelvo y les repito, porque el coseno, en este caso, comenzó en el tiempo cero desde la amplitud máxima, es decir, desde donde el coseno vale el máximo o donde vale 1 cuando nosotros miramos su argumento. ¿Listo? Entonces ya saben, esto empieza a oscilar para acá y para acá y para acá y para acá. No problema. La otra cuestión es, ¿cuál es la frecuencia de ese péndulo simple? Pues G sobre L, ambos péndulos son idénticos, raíz de G sobre L. Hasta ahí no tenemos problema. ¿Cuál es el siguiente modo? Ah, bueno, antes de mirar el siguiente modo, miremos que oscilan en fase. Entonces yo tengo una gráfica de la oscilación de X A en función del tiempo y de XB en función del tiempo. Cuando les digo que el coseno comienza desde el máximo, implicamos esto y no necesitamos una fase que nos rote o nos mueva esta onda, sino que la describimos perfectamente por un coseno puro. Ahora viene el caso 2. En el caso 2, lo que hacemos es desplazar las masas la misma cantidad o la misma distancia, pero para lados contrarios. Eso quiere decir que aquí nosotros estamos estirando nuestro resorte. Ahora sí está implicada una fuerza restitutiva del resorte. ¿Listo? Entonces, mire,
Acá dice, la simetría del arreglo nos dice que los movimientos de las masas serán imágenes especulares una de la otra. Especulares es imagen de espejo. Entonces eso quiere decir que cuando yo muevo XA para el positivo, XB se mueve para el negativo. Y la ecuación que nos describe el movimiento es esta. Esta primera parte ustedes ya la conocen, masa por aceleración, ¿sí o no? Igual a menos mg por xa sobre L. Esa vaina que implica, esta es la otra parte del péndulo simple, la fuerza restitutiva debida a eh, la acción de la gravedad, ¿no? Pero tenemos un pedacito extra en la ecuación donde está involucrado un K por X. Entonces hablamos de una fuerza restitutiva, pero debida al resorte. Por eso el signo menos también para esta. ¿Listo? ¿Por qué dos veces X por A? Pues porque simplemente XA es la primera distancia, la otra es idéntica, pero para los X negativos. Y como es restitutiva, pues básicamente yo lo que estoy viendo es que el resorte se está estirando dos veces la distancia A, una para la derecha y una para la izquierda. En este caso no me importa el signo en sí, excepto por el hecho de que acá este signo menos dice que es restitutiva, o sea que se va a oponer a donde ustedes lo muevan. ¿Listo? Entonces el 2K más X, 2K por X, 2K por X sub A, lo que implica es que el resorte se estira dos veces la distancia A, no más. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos reducir esa ecuación a la forma del oscilador armónico, mírenla, es esta, cuadrando la frecuencia omega sub 2 al cuadrado, de manera que quede como G sobre L más 2K sobre M. Miremos eso aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasen la masa de acá a dividir acá, entonces nos queda G sobre L. Y pásenla a dividir acá, nos queda K sobre M. Cojan este pedazo y este pedazo dentro de un paréntesis y saquen el X sub A como factor común. Entonces nos quedaría este pedazo multiplicado por X sub A y eso simplemente decimos que es omega sub 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este pedazo que subrayé acá es muy importante, el pedazo que está subrayado en morado. Lo que dice es, el resorte simplemente aumenta la fuerza de restauración o de restitución. Entonces ustedes ya saben que si mueven un péndulo para un lado o para el otro, la gravedad va a tender a buscar el equilibrio. Si son los dos y ustedes le ponen el resorte y lo estiran, pues el resorte va a hacer aún más fuerza restitutiva para que esa vaina llegue pronto a su posición de equilibrio. ¿Listo? La solución en este caso será, pues miren, la solución XA y la solución XB. ¿Cuál es la diferencia? Un signo. Pero ese signo implica ya bastantes cosas. Porque recordemos que hay funciones pares e impares, que el seno tiene una propiedad y el coseno tiene otra propiedad, pero si nosotros vemos acá en las gráficas, nos queda mucho más fácil entenderlo. Fíjense que las gráficas están desfasadas, 180 grados. Entonces, cuando el XA comienza en su posición positiva de amplitud máxima, el XB comienza en su posición de amplitud máxima pero negativa. Y oscilan de manera idéntica. ¿Listo? Entonces podemos reducir esa vaina a estos punticos acá donde dice, ambas masas oscilan con la misma frecuencia. Cada una de las masas individualmente, si ustedes la miran, ejecuta movimiento armónico simple, Simple Harmonic Movement, con amplitud constante porque no estamos hablando de que pierda energía, no estamos hablando de nada que lo esté trancando ni nada de eso. ¿Listo? Hay una diferencia de fase bien definida entre las dos masas que puede ser o bien 0 o bien pi. Entonces aquí en estos cuatro punticos estamos hablando de los dos movimientos que ya hemos visto. Están sincronizados o están desfasados 180 grados que corresponde a esto. ¿Listo? Y una vez que uno empieza en un modo normal, el sistema se mantiene en ese modo siempre. No puede pasar de un modo normal a otro. Eso es muy importante. Súper importante. Entonces ustedes no van a ver, miremos acá, ustedes no van a ver que si este resorte está acá y yo comencé a mover esta vaina,
de izquierda a derecha, las dos pepas juntas, eso no va a pasar de repente a esta otra forma donde una pepa va para la izquierda y una pepa va para la derecha, estirando o comprimiendo el resorte. Eso no va a suceder. ¿Listo? Ahora miremos algo que se llama superposición de los modos normales. Entonces resulta, bueno, no va a pasar de uno al otro, pero se pueden superponer. Y superponer, recuerden ustedes que esa vaina es básicamente una suma. Pero ¿cómo lo vamos a estudiar? Entonces miremos. Hay dos casos especiales que eran xa igual a xb, o sea, nos movíamos los dos para el mismo lado al mismo tiempo, o xa igual a menos xb. Nos movíamos de forma contraria todo el tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando xa no es igual a más o menos b? Entonces ahí hablamos de que el resorte se estira y la cantidad que se estira es esta, xa menos xb, y pues que se produce una tensión o una fuerza restitutiva llamada K por xa menos xb, o sea, K por esta nueva distancia. ¿Listo? Fíjense en xa menos xb porque esto es de suma importancia para explicar esto. Entonces miremos acá en este ejemplo. Si ustedes se fijan acá, más por los ángulos que por las distancias, los ángulos son diferentes. Entonces eso quiere decir que yo moví esta pepa, el resorte de pronto se estiró un poco y esta pepa se movió menos separándose de su posición de equilibrio. ¿Cómo describimos eso? ¿Listo? Entonces ahí es donde viene la cuestión. La parte derecha de la ecuación diferencial corresponde a esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Aparece la fuerza restitutiva a partir de esta distancia, pero fíjense en esto. Aquí va xa solita, porque estamos hablando de la pepa xa. Aparece una similar, pero con signo diferente para xb. Entonces, fíjense, la primera parte de la ecuación mgxa sobre L o mgxb sobre L es idéntica. Eso quiere decir que yo muevo para mi derecha las dos pepas. Pero la fuerza restitutiva tiene signos cambiados. ¿Por qué? Porque cuando yo muevo la pepa A hacia la derecha, aquí aparece una flechita que dice la fuerza restitutiva del resorte. Jala para mi izquierda. Si yo muevo la pepa B, fíjense que la flecha aparece de forma contraria. El resorte se quiere contraer por este lado y el resorte se quiere contraer por este lado. Entonces es simplemente una cuestión de convención. En este lado el resorte jala para los negativos en el eje X y en este lado, en el lado B, la flecha jala o el resorte jala más bien para los positivos en el eje X. Por eso el signo menos y el signo más. Simplemente están volteados. ¿Listo? Entonces miren las ecuaciones de movimiento. Estoy sacando ecuaciones de movimiento o de péndulo simple para cada una de las dos pepas que están ahí colgadas, XA y XB, con el término de restitutivo por gravedad y con el término restitutivo por el resorte. ¿Listo? Pero entonces acá tenemos un problema. Aquí en morado nuevamente subrayado dice algo importante. Las dos ecuaciones, si se miraran únicamente en estos pedazos, son independientes. Pero tenemos esta otra parte donde está involucrado xa menos xb. Eso quiere decir que están acoplados. Ese es, matemáticamente significa acople y físicamente significa que tenemos ese resorte ahí uniendo los dos. Entonces las dos ecuaciones no se pueden resolver por aparte. No de forma simultánea. Ahí es donde nosotros tenemos problemas y venimos a formular algo que ya les voy a decir cómo se llama. Acá por ahora lo que vamos a hacer es sumarlas. Si ustedes suman esta ecuación diferencial con esta ecuación diferencial, este pedazo es idéntico a este, excepto por los signos, y se van a cancelar. Nos queda esta parte. ¿Listo? Eso se resume en esta parte,
que corresponde a la derivada, y en esta otra parte que corresponde a la acción restitutiva de la gravedad. Estas dos se cancelaron, entonces nos queda una ecuación de esta manera. Lo bacano, lo bonito de esto es lo siguiente. Fíjense que tenemos xa más xb y acá tenemos xa más xb. ¿Qué tal si hacemos una sustitución y llamamos xa más xb otra letra, otra variable? Porque acá lo que estamos diciendo es, mire, derive toda esta variable con respecto al tiempo dos veces y acá simplemente multiplique g por esta variable total y divídala por L. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué dice esta vaina? Esta es la ecuación de un oscilador armónico simple. Solo que la variable es xa más xb. ¿Listo? La frecuencia de oscilación sigue siendo raíz de g sobre L, si ustedes lo ven en este lado. Y estamos hablando del primer modo normal de oscilación, donde dijimos las dos pepas van hacia la derecha y luego van hacia la izquierda, ambas juntas las dos. ¿Listo? Entonces, volvamos y cojamos estas dos, pero ahora hagamos la resta. Cuando nosotros hacemos la resta, ¿qué obtenemos? Fíjense que entonces obtenemos toda esta ecuación. Esta ecuación es ligeramente diferente de esta. Esto es oscilador armónico perfectamente. ¿Y esta vaina qué es? Entonces, si ustedes la miran, nuevamente es movimiento armónico simple, pero ahora la frecuencia corresponde a todo esto. Entonces, mírenla, está escrita aquí. Raíz de g sobre L más 2k sobre m. Esa es la nueva frecuencia y es lo que nosotros habíamos ya llamado antes omega 2. ¿Que corresponde a qué? Pues al hecho de que entonces las dos pepas estén desfasadas. ¿Listo? O el segundo modo normal. Y entonces ahora sí, llamemos a xa más xb q1 y xa menos xb q2. Dos nuevas variables y entonces las ecuaciones nos quedan de esta manera. Miren, esta ecuación, la 411, correspondería a esta ecuación. Y esta, la voy a poner en otro color para que se vea mejor. Esta ecuación va a ser equivalente a esta. Entonces fíjense que la diferencia es omega 1 y omega 2. Y si yo sumo o resto. Vamos a mirarlas. Aquí sumo y tengo raíz de g sobre L. Acá resto y tengo raíz de g sobre L más 2k sobre m. ¿Listo? Entonces, la ventaja de trabajar con estos modos normales es que ya las ecuaciones están desacopladas. Fíjense que ahora esto se llama Q2, Q2 y yo no tengo nada que ver con Q1, Q1. Eso quiere decir que estas ecuaciones diferenciales sí se pueden solucionar de forma independiente y simultánea. ¿Listo? Si la solucionamos, nosotros obtenemos esto. Y estas son soluciones que ustedes ya conocen porque ya lo hicimos hasta el cansancio. Podemos solucionar con el coseno, le ponemos para Q1 omega 1t y le ponemos para Q2 omega 2 por t. En este caso, como es general, sí le ponemos el phi1 y el phi2 porque hay que mirar a partir de las condiciones iniciales cuál es el ángulo de fase, pero pues ahí no hay mayor problema. Ya tenemos las soluciones. Y eso es bien bacano. Esas variables Q y 2, 1 y 2, Q1 y 2 se llaman coordenadas normales. Y las frecuencias de omega 1 y omega 2 se llaman frecuencias normales. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasa si Q1 vale 0? Eso quiere decir que xa es igual a menos xb. Entonces estamos hablando de qué modo de oscilación. Ahora pillen, si Q2 es igual a 0, entonces xa es igual a xb. Y entonces, ¿de qué modo de oscilación estamos hablando?
Acá estamos hablando de que las dos pepas van juntas para el mismo lado todo el tiempo, y acá estamos hablando de que las dos pepas van en sus direcciones opuestas. Entonces fíjese que a través de Q1 y Q2 o las coordenadas normales, yo puedo describir esos dos casos primeros que vimos. ¿Ok? Entonces pillen, acá dice, es útil describir el movimiento acoplado en términos de las coordenadas normales porque las ecuaciones que resultan dependen únicamente de una sola variable, de manera que se pueden trabajar separadas y que cambios en Q1 no afectan a Q2 o viceversa. Bien. Ahora miremos acá que dice nuestro texto que podemos expresar los desplazamientos de dos masas en términos de las coordenadas normales. La ecuación 10 nos lleva a esto. Miremos cuál es la ecuación 10. 410 corresponde a cómo llamamos nosotros nuestras nuevas variables. Y entonces miremos, xa es igual a q1 más q2 dividido en 2. Miremos, q1 más q2. Sumemos. xa más xb más xa menos xb. Eso me da 2 veces xa y este positivo y este negativo se cancelan. De manera que tengo 2 veces xa. Por eso divido en un medio. Pero además de eso podemos escribir estas dos, Q1 y Q2, en términos de las soluciones que ya encontramos aquí. ¿Listo? Entonces miren, un medio de la solución para Q1 más la solución para Q2. Y el XB lo podemos hacer igual, un medio de Q1 menos Q2, escrito de forma más explícita como la resta de las soluciones para Q1 y Q2 divididas por 2. ¿Listo? Entonces, el movimiento ese que habíamos visto que era como bastante complicado, resulta que lo podemos romper es en una combinación de las oscilaciones armónicas de los modos normales más bien, así como se ve acá. Combinación quiere decir, miren, o lo suman o lo restan y lo multiplican por una constante. Esa constante les dirá algo extra, les dará algo más de información. ¿Listo? Entonces, cualquier solución de las ecuaciones 4, 6 y 4, 7, que recordémoslas son estas, cualquier solución de estas se puede escribir en términos de la combinación de esas modos normales. ¿Listo? Ahora podemos mirar un poco la energía del sistema para mirar que efectivamente los modos normales son independientes. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a escribir la energía total mecánica en términos de lo siguiente. Ustedes recuerdan energía cinética y energía potencial, tanto gravitacional como elástica, porque son las que están involucradas. Tenemos dos péndulos, entonces ellos los restituye la gravedad y tenemos un resorte que los acopla. Al resorte lo restituye la constante del resorte multiplicada por la distancia, ¿cierto? Entonces, miremos acá. Mi primer término corresponde a la energía cinética de la pepa A, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El segundo, pues será la energía cinética para la pepa 2. Este tercer miembro de la ecuación corresponde a la parte restitutiva por la fuerza de gravedad. Entonces, ¿cómo es esa? Si ustedes revisan sus apuntes donde solucionamos el péndulo simple, tenemos que la energía potencial corresponde a algo debido a la gravedad. Probablemente sea mg por h, pero en este caso lo escribimos de esta manera. El último miembro de la ecuación es simplemente un medio de k por el desplazamiento al cuadrado. Ese ustedes recuerdan perfectamente que es la energía potencial elástica correspondiente a nuestro resorte.
¿Listo? Si nosotros reemplazamos las coordenadas normales, nosotros vamos a obtener que esta ecuación 417a se vuelve de esta manera, 417b. Miremos que tiene cada paréntesis angular. Tiene un cuarto de la masa por la velocidad al cuadrado, pero esta vez es la velocidad de esa variable nueva, llamada coordenada normal 1. Y en esta tenemos mg sobre L, que corresponde entonces a un oscilador armónico. Y este otro pedazo es idéntico para la pepa 2 y, ojo, entonces acá viene lo interesante, nuevamente vemos que aparece para el oscilador armónico 1 esta frecuencia mg sobre L, omega cuadrado es igual a raíz de ta. Y para esta, el segundo modo de oscilación, tenemos mg sobre L más 2k, que corresponde a la frecuencia omega 2. Para que quede más claro, obsérvenlo en esta pequeña reducción. ¿Listo? No hay términos que estén cruzados. Ustedes no ven la suma de Q1 con Q2, no ven la multiplicación de Q1 con Q2, ni la división ni la resta. Eso quiere decir que no hay términos cruzados y que son perfectamente independientes. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que nosotros efectivamente podemos solucionar esas ecuaciones simultáneamente porque no hay ningún término de acoplamiento, se llama eso. ¿Listo? Entonces acá terminamos la explicación y en el siguiente podcast vamos a mirar un poco los ejercicios de aplicación. ¿Listo? En mi pizarrita anoté las coordenadas normales, pero pues con el mouse es un poco complicado.